Bien. Listo, chicos, me presento. Soy Nayeli Condori Santibáñez, estudiante de noveno ciclo de la carrera de medicina en la Universidad URP. Listo, tal vez alguno de ustedes, creo que la mayoría es de la URP, tal vez debe haber otro de otra universidad, correcto, pero en general el conocimiento, los temas, es algo ya establecido, ¿no? La fisiología es algo que estudiamos a lo largo de toda la carrera y a lo largo que vamos a ver también ya como nuestra formación como profesionales. ¿Listo? Entonces, contribuyendo a lo que sería la primera clase que tuvieron de fisiología cardiovascular, el día de hoy vamos a ver lo que es ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué es el ciclo cardíaco, Nayeli? Para entenderlo, tú tienes que saber que es básicamente una serie de fases. ¿Ok? Nayeli, bien, una serie de fases. Y esta serie de fases tiene momentos, ¿correcto? Dos momentos muy importantes, que se le conoce como sístole. A ver, vamos a poner aquí la plumita, sístole y diástole. ¿Saben qué es la sístole y la diástole, chicos? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Tienen idea de qué es? Sístole y diástole, Nayeli, ¿qué será? Ya, a ver, la sístole hace referencia, ¿correcto? Correcto, Diego, a la contracción. Muy bien, a la contracción. Sístole, vamos a cerrar aquí, abrir el chat. Sístole es contracción. Y diástole es lo contrario, chicos, la relajación. ¿De quién, Nayeli? De tu corazón. ¿Ok? Entonces, sístole y diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. Básicamente, tú vas a imaginar que tu puño, correcto, que el puño de tu mano es tu corazón. Entonces, cuando tú aprietas el puño, estás haciendo una contracción. Eso es la sístole. Y si tú aflojas el puño, ¿correcto? Eso es la diástole, la relajación. ¿Ok? ¿De quién? Vuelvo a repetir, de tu corazón, ¿verdad? Sístole, diástole. Correcto, Nayeli. Ahora, tú te puedes preguntar, Nayeli, ¿cuál es más importante? La respuesta es que ambos son importantes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no sé si en la primera clase te habrán mencionado una ley que se le conoce como la ley de Frank Starling, ¿verdad? La ley de Frank Starling, ¿qué dice, Nayeli? Que a mayor contracción, perdón, a mayor llenado, ¿listo? A mayor llenado, esto me va a dar mayor contracción. ¿Qué se refiere con llenado, Nayeli? Tu corazón, tú sabes que es una bomba, es por eso que en algunos libros, incluso el tema de cardiología empieza con bomba cardíaca, ¿verdad? El índice lo pone así, bomba cardíaca. ¿Por qué? Porque tu corazón funciona como una bomba, ¿ok? Este corazón de aquí va a bombear, y es por eso que hace estos dos movimientos, sístole, diástole, contracción, relajación, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué va a bombear o qué va, si en este caso la palabra correcta sería, qué va a eyectar? En este caso es la sangre, ¿verdad? La sangre tiene dos circuitos, recordemos, circuito menor, circuito mayor. Circuito menor va del corazón al pulmón, es decir, la sangre viaja desde el corazón al pulmón y circuito mayor viaja desde el corazón hacia el resto del organismo. ¿Ok? Listo. Ahora, para hacer ese que me entiendan mejor y desarrollemos mejor esta clase, listo, nos vamos a centrar en el ventrículo. ¿Ok? ¿Por qué, Nayeli? Porque si tú te das cuenta, es estos ventrículos los que cumplen esta función de bomba, ¿ok? Más que las aurículas. Las aurículas vamos a ponerlo de que ayudan al recibir la sangre, ¿ok? Pero quien se encarga básicamente de la función de bomba son los ventrículos, ¿bien? ¿Por qué te menciono esto? Porque si es que tú revisas muchas bibliografías, en algunas vas a darte cuenta que el ciclo cardíaco se compone de fases ventriculares y fases auriculares, ¿ok? Al final de la diapositiva de esta PPT están esas fases y vamos a entender cómo se complementan, pero la vamos a estudiar primero desde el punto de vista ventricular porque las aurículas ya son algo más fácil, básicamente se llenan y se vacían, ¿ok? Perdón, un gallito, ¿ok? Eso. Entonces, ahora, yo te pregunto, si a tu corazón le llega sangre y esa sangre luego se eyecta, se bombea al resto del organismo, circulación mayor, circulación menor, ¿listo? ¿En qué fase, en qué movimiento de tu corazón tú crees que se va a llenar? A ver, pregunta para todos ustedes. ¿En sístole o en diástole? ¿Cuándo se llena tu corazón, chicos? ¿Sístole o diástole? A ver, ¿cuál creen que es?
Exacto, diástole, ¿verdad? Muy bien. Ahí está Yasumi. Yasumi, ¿eres mi Yasumi de mi exalumna? Creo que sí, ¿no? Ya. Yasumi. Yasumi nos dice sístole, ¿ok? Sístole. La sístole, en este caso, no es la palabra, ¿ok? La palabra correcta es diástole. ¿Bien? Diástole. ¿Por qué? Ahorita van a entenderlo con esta memotecnia de acá. ¿Ah? Imagínate, tú tienes tu corazón es un puño, ¿ok? Tu corazón es un puño. Para usar ese ejemplo. Este puño, correcto, yo lo tengo contraído, si puedes ver mi camarita, yo lo tengo contraído. ¿Ven? Está en contracción, está en sístole. Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que este lapicero, ¿bien? Es el líquido sanguíneo, es la sangre. Entonces, la sangre va a querer ingresar a tu corazón. Y si tu corazón está bien contraído, es decir, si está en sístole, esta sangre no va a poder ingresar, igual que tú intentas ingresar este lapicero a tu puño cerrado, ¿ok? No ingresa. En cambio, si tu corazón está relajado, si tu corazón está en diástole, la sangre puede ingresar con normalidad, ¿ok? Entonces, dicho esto, tu corazón se llena en diástole, ¿ok? Se llena en diástole. ¿Por qué? Porque las cavidades se expanden, se abren y esto permite que la sangre pueda entrar con normalidad, ¿bien? Entonces, volviendo a esta ley de acá, ¿qué me quiere decir? Que a mayor llenado, es decir, a mayor volumen que le llegue al corazón durante la diástole, va a haber mayor contracción. Es decir, va a haber una mejor sístole. Entonces, te das cuenta que las dos son importantes. ¿Bien? ¿Alguna consulta, pregunta de esta idea? ¿No? Bien. Entonces, la idea es que tu corazón se llena en diástole. Correcto, Nayeli. Ahora, aparte de estos dos movimientos que encontramos en el ciclo cardíaco, tenemos fenómenos. ¿Cómo así, Nayeli? Tenemos cuatro fenómenos. Uno de ellos, uno de ellos es el eléctrico, el fenómeno eléctrico. ¿Ok? El fenómeno eléctrico básicamente hace referencia a que tú sabes, yo estoy segura que tal vez Dieguito te ha mencionado que el corazón tiene una característica muy importante e interesante, o tal vez lo sabes por histología, que el corazón tiene dos tipos de células, ¿verdad? Ambas son cardiomiocitos, correcto, pero una de ellas se le llama cardiomiocitos especializados. Estos cardiomiocitos especializados tienen la capacidad de poder generar su propio potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso, Nayeli? Que ellos mismos inician la contracción cardíaca, que tu propio corazón inicia la contracción cardíaca a través de un impulso que se le conoce como el potencial de acción. Para que me entiendas, porque el día de mañana, perdón, de la próxima clase, recién tienes tu clase de potencial de acción, para que me puedas entender más o menos qué significa eso, el potencial de acción es como un impulso eléctrico, ya ponle si quieres así, como un impulso eléctrico que hace que tu corazón inicie el ciclo cardíaco, inicie el bombeo, el tutún, 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 tutún. ¿Ok? Eso básicamente. ¿Listo? Entonces, luego, ese impulso eléctrico, o mejor dicho, el potencial de acción, bien, potencial de acción. A ver, para esto, paréntesis. Yo sé que Dieguito sí te ha mencionado los principios, correcto, los principios o las características, o las propiedades, mejor dicho, ya las propiedades cardíacas. ¿Qué propiedad cardíaca hace referencia a esta característica que el corazón tiene de que sus células cardíacas generan o son capaces de generar su propio potencial de acción? ¿Cómo se llama esa propiedad, chicos? Tenemos casi como 6 propiedades. Correcto, Diego. Automatismo. ¿Ok? El automatismo. El auto viene de hacer algo tú mismo, ¿verdad? Entonces, auto se refiere a que el corazón hace él mismo, inicia él mismo ese potencial de acción. ¿Ok? Listo. Entonces, se genera este potencial de acción y el resultado va a ser el fenómeno mecánico. ¿Qué es esto, Nayeli? La contracción, la contracción cardíaca. ¿Cómo así? Este impulso eléctrico, este fenómeno eléctrico,
que se le conoce como potencial de acción, es el causante de que tu corazón responda haciendo esto de aquí, que es el fenómeno mecánico, que es básicamente la contracción cardíaca. Bien, ahora, luego pasamos a otro fenómeno, que es el fenómeno hemodinámico. El fenómeno hemodinámico básicamente hace referencia a que esta contracción, ¿ok? Que ha sucedido, lo que va a ocasionar es un aumento de presión. Aumento de presión. Y a ver, chicos, por tu fórmula de flujo es igual a diferencia de presiones entre resistencia, ¿correcto? Para esto, para que te ubiques. Básicamente, todo esto de aquí, el fenómeno eléctrico, el fenómeno mecánico, la contracción, tiene el fin de qué cosa? De movilizar la sangre, ¿verdad? La sangre que está ingresando. Entonces, la contracción aumenta la presión, ¿ok? La presión con la que se va a movilizar la sangre. Entonces, este aumento de presión me genera una gradiente de presiones. Y volviendo a tu formulita que el día de ayer te enseñó Dieguito, ¿listo? Esta fórmula te dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Es decir, que existiendo una diferencia de presiones producto de la contracción que ha sucedido, va a suceder el fenómeno hemodinámico, que es básicamente la movilización de la sangre. ¿Ok? Listo. La sangre se mueve, ¿correcto, Nayeli? La sangre se mueve. Ponemos el punto 4. La sangre se va a mover, ponte, de un lugar X a un lugar Y. En este caso, ¿quién recibía la sangre? La aurícula. ¿A dónde se va a mover la sangre? Al ventrículo. ¿Ok? Listo. Ahora, la sangre, listo, se movió al ventrículo. Gracias a todos estos fenómenos. Nayeli, todavía no lo entiendo, no te preocupes. Ahorita lo vamos a ver más a fondo a continuación. Pero ahorita vamos a tener esta idea clara. La sangre se mueve de A a B, correcto. Ahora, entonces, va a haber un punto en el que esta sangre que se ha movido al ventrículo va a querer regresar a la aurícula. ¿Ok? Entonces, para eso ocurre el fenómeno sonoro. Lo que sucede es que tu corazón impide este regreso de la sangre. ¿Ok? Y al impedir, o mejor dicho, ¿cómo impide este regreso de la sangre? Por el cierre. ¿El cierre de qué? El cierre de válvulas. ¿Ok? El cierre de válvulas, válvulas cardíacas. Acuérdate, a nivel de tu corazón, nosotros teníamos, en este caso, dos tipos de válvulas, ¿no? Ahí te imagínate tu corazoncito, medio feo me salió, no te preocupes, ya, ahí está. Las válvulas que están a este nivel, que son conocidas como las auriculoventriculares, se le conoce como la tricúspide y la mitral, ¿verdad? La mitral, lado izquierdo, tricúspide, lado derecho. Bien. Y luego tenemos aquí vasos saliendo, ¿correcto? Aquí está la arteria pulmonar y aquí tenemos a la aorta. Me veo feo mi dibujo, ¿no? Ya, no importa. Ahorita vamos a verlo mejor con el dibujito. Ya. A este nivel, en estas dos arterias, tenemos otras dos válvulas, conocidas como válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. ¿Ok? Y cada uno tiene el nombre en la estructura que se encuentra. Por ejemplo, en la arteria pulmonar tenemos la válvula pulmonar. En la arteria aórtica tenemos la válvula aórtica. ¿Ok? Bien. Entonces, el fenómeno sonoro no es más que el cierre de estas válvulas, que tienen como fin, ¿qué cosa? Evitar que la sangre que se ha movilizado vuelva al lugar de donde salió. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto, chicos? Ahorita, si no ha quedado muy claro tal vez algunas cosas, vamos a verlo a continuación. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? Creo que no. Bien, pasamos entonces a esto de aquí. Bien, ahora, entonces yo les decía que a nivel del ciclo cardíaco tenemos dos movimientos. En general, el ciclo cardíaco es como un conjunto de fases, bien, un ciclo de fases. En este caso, estas fases se van a dar en dos momentos o en dos movimientos, que es la sístole, que era contracción, y la diástole, que era relajación. Correcto, Nayeli. Ahora, recordemos, juntemos conocimiento. El fenómeno eléctrico, aquí está, tal cual,
Básicamente es que el corazón inicia su trabajo por la generación de un potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que el corazón empieza a latir gracias a que se genera un potencial de acción. Eso es el fenómeno eléctrico. Este potencial de acción, listo, este potencial de acción va a estar dada por quién. Hay una estructura, listo, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, que es el nodo sinusal, ¿verdad? O el nodo sinoauricular. Ajá, muy bien, exacto, muy bien, Tizán. Exacto, esa bombita de ahí, esa de ahí, es muy importante. ¿Por qué? Porque ella empieza, bueno, no bombita, estas células de aquí, porque estas son células, acuérdate, esta estructura de aquí está conformada por células especiales, que tienen la capacidad de, ¿qué cosa? De iniciar el potencial de acción, ¿correcto? Este potencial de acción, entonces, por ende, me va a originar ¿qué cosa? Una contracción. ¿Cómo así, Nayeli? El potencial de acción como tal tiene también tipos, ¿ah? Hay un potencial de acción lento, un potencial de acción rápido. Lo vas a ver el día de mañana. Pero básicamente, ¿cómo tú graficas un potencial de acción? De esta forma. ¿Ok? Ese es el potencial de acción. Ahora, lo que me importa es que a este nivel, por el momento, porque mañana tú ya vas a ver cómo sucede esta primera fase, luego el pico, la meseta, la despolarización, repolarización, etcétera. Lo vas a ver el día de mañana. Pero por hoy vamos a revisar esta fase de acá, que se le conoce como fase de meseta. Esta fase de ahí se caracteriza porque va a estar ingresando un ion muy importante, que es el calcio. ¿Ok? Acuérdate tú siempre, el ion de la contracción es el calcio, ¿bien? Ion de la contracción, calcio. Listo. Este calcio, esta entrada de calcio me va a originar la contracción. Y esta contracción, que es básicamente, si te das cuenta, la respuesta al estímulo que se ha generado, que es el potencial de acción, ¿listo? Vendría a ser el fenómeno mecánico, ¿ok? Entonces, producto del potencial de acción se produce en la excitación o relajación de las fibras del músculo cardíaco. ¿Ok? Y esto se da, esto básicamente te quiere decir sístole, relajación, diástole. En este caso, contracción, ¿verdad? El resultado es la contracción. Esto es el fenómeno mecánico. Ahora, este fenómeno mecánico, esta contracción, me da como origen un aumento de presión. Este aumento de presión es el fenómeno hemodinámico. ¿Aumento de presión de quién? ¿Quién está ingresando? La sangre. La sangre es un líquido, básicamente volumen, ¿verdad? Volumen. Y este volumen ingresa con una presión. De ahí viene esta presión, ¿correcto? Ese aumento de presión de la sangre con la que ingresa, producto de la contracción, es el fenómeno hemodinámico. Tú vas a ver que el ciclo cardíaco no es más que, ¿qué cosa? Un juego de presiones. Un juego de presiones, ¿ok? Eso es el ciclo cardíaco. Para mí, bueno, ahorita vamos a ver por qué. Listo. Ahora, entonces, se genera una gradiente de presiones. ¿Y qué quiere decir gradiente de presiones, Nayeli? Una diferencia de presiones. A un lado hay mayor presión y a otro lado menor presión. Y recuérdate, producto de tu fórmula, flujo es igual a diferencia de presiones entre resistencia. Quiere decir que aquí hay una relación directamente proporcional. Es decir, si existe una gradiente de presiones, el resultado, ¿cuál va a ser? La movilización de la sangre. ¿Ok? La movilización de la sangre. Y eso es el fenómeno hemodinámico. Se moviliza la sangre, Nayeli, correcto. Y aquí está, miren, este GIF de aquí. Ahí básicamente se retracta todo el ciclo cardíaco. Y aparte también tiene un plus que te deja ver el potencial de acción que se genera. Mira, lo de amarillo, lo que sale como una luz disparada, eso es el potencial de acción, ¿correcto? Ahora, si te das cuenta, llega un punto en el que esta sangre de aquí pasa a los ventrículos, mira, se llena todo, ¿te das cuenta? Se llena todo, bien. Pero ¿qué impide que esta sangre que se moviliza producto de una diferencia de presiones, producto de la diferencia de presiones, regrese al auricular? ¿Qué impide? El fenómeno sonoro, que no es más que cosa, el cierre de válvulas, el cierre de válvulas. ¿Quiénes? Las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral y las válvulas sigmoideas
o semilunares, ¿correcto? Que son la aorta, aórtica y pulmonar. ¿Ok? Listo, chicos. Estos fenómenos quedó un poquito más claro. Exacto, muy bien, Tiziano. Me gusta tu nombre, Tiziano. Las válvulas. Ya. Listo, chicos. ¿Sí? Claro, ¿alguna consulta, duda? Por favor, me la hacen saber. ¿Bien? A ver. Un momentito. Creo que mi laptop está con la batería baja. A ver. ¿Duda, consulta, chicos? Ahorita a continuación ya vamos a ver lo que básicamente son las fases. Y como les vuelvo a repetir, vamos a fijarnos en el trabajo ventricular, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el auricular es básicamente el apoyo, es todo lo similar, lo que hace la aurícula mientras que el ventrículo se está llenando, lo que hace la aurícula mientras que el ventrículo está eyectando. Entonces, todo vamos a verlo desde la perspectiva ventricular. Listo, gracias, Tiziano. No, todo claro, perfecto, perfecto. Sí, seguimos entonces, ya. Ahora sí, vamos a entrar a explicarles el ciclo cardíaco, ¿bien? Y luego vamos a explicar en las próximas diapositivas, como ven aquí, fase por fase, ¿bien? Entonces, primero vamos a hacer un complemento de todo. Ujú, plumita aquí. Uy, espérate, esta no. Uy, uy, a ver, borramos todo, ya. Aquí, acá, correcto, ya. Miren, yo te he dicho, ¿ok? Bueno, ya, primero vamos a iniciar con que anatómicamente ubicámonos, ¿ok? Este lado es el lado derecho, ¿ok? Y este lado es el lado izquierdo de tu corazón, ¿ok? Ubícate, ubícate. Dibújalo, mírate el pecho, ábrete el, no te abras el pecho. Chiste negro, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es separar al corazón como hemicorazones, ¿verdad? Yo sé que alguna vez en anatomía, en algún curso te han hablado del hemicorazón derecho, hemicorazón de izquierdo. No es más que básicamente que parten tu corazón, ¿verdad? Y ven el lado izquierdo o ven el lado derecho. Bien, eso es el hemicorazón izquierdo, el hemicorazón derecho. Ahora, lo que sí tienen que saber es que esto lo hacemos únicamente para explicar ciertos procesos, como por ejemplo el psicocardíaco, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a separar este mi corazón derecho para poder explicar aquí a este nivel lo que está sucediendo. Bien, pero quiero que tengas en claro que lo que sucede en el lado derecho sucede en el lado izquierdo, de la misma forma, ¿ok? Solo hay una diferencia, que es que uno de los dos aumenta más, o mejor dicho, tiene más presiones, maneja más presión. ¿Quién crees que sea, chicos? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Quién creen que maneja mayor presión? ¿Saben? A ver, la respuesta es el izquierdo, correcto. Me dicen la aurícula. Ya, a ver, la cosa es, ¿quién maneja más presión? Para saber quién maneja más presión, lo dividimos como la circulación. Mira, acuérdate, la circulación menor, ¿de dónde era? Del corazón, de toda la sangre que viene del lado derecho, ¿iba a dónde? A tus pulmones, ¿verdad? Ay, ¿qué es esto? A tus pulmones, algo así. A tus pulmones, ¿bien? A tus pulmones. Y del lado izquierdo, ¿verdad? Se iba por la aorta, ¿a dónde? A toda la parte de tu cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿quién maneja más presión? Va a ser el lado izquierdo. ¿Por qué, Nayeli? Porque la sangre que sale del lado izquierdo va a todo el cuerpo, ¿ok? A todo el cuerpo. Mientras que la sangre que va del lado derecho por la arteria pulmonar va hacia el pulmón. Si te das cuenta, aquí solo manejamos pulmón, mientras que del lado izquierdo manejamos cavidad abdominal, manejamos hígado, manejamos aparato sexual, manejamos riñón, manejamos sistema digestivo, entonces son más órganos a los que va, ¿verdad? Entonces el izquierdo tiene que tener más presión. ¿Por qué? Porque acuérdate, si tengo más presión, esto me va a impulsar con mayor fuerza. ¿Qué cosa? La sangre. ¿Ok? Listo. Ahora, si yo te digo, qué cavidad maneja mayor presión? En este caso, la respuesta es el ventrículo, ¿ok? Porque los ventrículos son quienes eyectan la sangre.
¿Cuál es el ventrículo, Nayeli? Ese es el ventrículo. Los de abajo son los ventrículos y los de arriba son las aurículas. ¿Ok? Las aurículas solo reciben sangre. ¿Ok? Reciben sangre. Mientras que los ventrículos, ellos sí, aparte de recibir, tienen que tener una fuerza, generar una fuerza para poder eyectar, es decir, lanzar todo este líquido sanguíneo al, en el caso del derecho hacia el pulmón y en el caso del izquierdo al demás, el resto del organismo, ¿no? Entonces, ahí quedó más claro, chicos, quien maneja más presiones es el izquierdo. ¿Ok? Y la cavidad, si yo te hablo de cavidad, son los ventrículos. Específicamente, ¿quién sería? Ventrículo izquierdo. Bien, listo, chicos. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, bien, normal me la dicen, yo vuelvo a repetir. Listo. Entonces, derecho, izquierdo. Ahora, aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Arteria pulmonar que se va a dónde? A los pulmones, ¿verdad? Aquí está un pulmón. Disculpen mi dibujo. Y aquí está el otro pulmón. Bien, ahí está el otro pulmón. Correcto. Bien. Y el ventrículo izquierdo, toda la cavidad izquierda, se comunica con quién? Con la aorta. Vamos a caminar acá de colorcito, correcto. Con la aorta, con la aorta, bien, la aorta, que va hacia el resto del organismo. Listo, ya, anatómicamente nos ubicamos. Ahora, estas estructuras de aquí son las venas cavas. Esta de aquí es la vena cava inferior y esta de aquí, a ver, inferior, y esta de aquí es la vena cava superior. ¿Verdad? Correcto. La sangre regresa hacia el corazón por la vena cava inferior. Listo. Esta vena cava inferior, mejor dicho, esta sangre que regresa al corazón entonces se le conoce como retorno venoso. ¿Ok? El retorno venoso no es más que toda la sangre que regresa al corazón, listo, hacia el lado derecho. ¿Hacia qué? Hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Eso es el retorno venoso. A ver, de rojito, ya. Entonces, la sangre llega a este nivel, así, así. ¿Ok? Imagínate, llega a este nivel. Entonces, esta sangre que ha llegado, ¿ok? Es un volumen. Y todo volumen, listo, todo volumen ejerce una presión. En este caso, ¿dónde ejerce la presión? En las paredes de la aurícula. Listo. Entonces, aquí, ¿qué cosa? Hay un aumento de presión. Aumento de presión. Entonces, chicos, yo les digo, si aquí abajo en el ventrículo no hay nada, correcto, porque estamos iniciando básicamente el ciclo cardíaco, ¿verdad? Estamos viendo cómo es el ciclo cardíaco. ¿Listo? Aquí, ¿quién gana en presión? La aurícula, ¿verdad? La aurícula es quien gana en presión producto de que toda la sangre ha ingresado a ella y que aumenta su volumen, genera una presión. Y como es mucha sangre, hay un aumento de presión. Entonces yo puedo decir que la presión auricular, listo, es mayor a la presión ventricular. Entonces, aquí se genera una diferencia de presiones. Y acuérdate, una diferencia de presiones, esto era directamente proporcional al flujo. ¿Qué me quiere decir? Que la sangre se va a movilizar. Las válvulas se aperturan y la sangre baja. ¿Ok? La sangre baja. En este caso, entonces, ya Nayel, la sangre baja, 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 baja. La sangre baja baja y, por ejemplo, ya llena todo esto de aquí, llena todo esto de acá, llena todo esto de aquí. Ahora, está llenando y esta primera fase se le conoce como, ¿alguien sabe? Vamos a ponerlo con contexto para que me entiendan, ¿ya? Es el llenado ventricular rápido. Exacto, es esta fase de acá, llenado ventricular rápido. ¿Por qué rápido? Producto de que hay una gran diferencia de presiones. Es por eso que esta diferencia de presiones hace que la sangre baje con mayor fuerza. Ok, ahí está. Baje con mayor fuerza. Se llena, se llena, se llena. Listo. Ahora, lo que antes teníamos aquí de todo este volumen, ahora vamos a tener
producto de que ha bajado, dicho esto, una gran cantidad de sangre. Por ejemplo, teníamos bastante, ¿no? Teníamos casi toda llena la aurícula. Ahora tenemos solo esta parte de acá. Ok, ahora solo esta parte de acá abajo. Entonces vemos que la presión que antes teníamos ha ido disminuyendo un poco, ¿verdad? Ha ido disminuyendo un poco. Pero sigue existiendo una diferencia de presiones, correcto. Pero la sangre ya pasa con menor velocidad. Entonces a esto se le conoce como llenado ventricular lento. ¿Ok? Llenado ventricular lento. Listo, Nayeli. Ahora, va a llegar un momento entonces en el que las diferencias de presiones ya no exista, ¿ok? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ya ha pasado el suficiente líquido, ¿bien? Y llega un momento en que a nivel de la aurícula únicamente va a quedar un poquitito. Esto nada más de volumen sanguíneo. Listo. Ahora, entonces, si ya no existe esta diferencia de presiones, ¿cómo entonces la sangre logra bajar? Aquí lo que sucede es que tenemos una estructura a este nivel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A este nivel, en la desembocadura de la vena cava superior, que se le conoce como el nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal genera, o mejor dicho, empieza, ¿ok? Empieza la contracción. Listo, empieza la sístole. Y lo que o lo que ocasiona, perdón, es que suceda algo a nivel auricular, que es la sístole auricular o también conocida como la contracción auricular. La contracción auricular. Correcto, Nayeli, la contracción auricular. Bien. Y luego, ¿cuál es el resultado? Que toda la sangre, listo, que toda la sangre pasa. Toda la sangre ya la tengo a ay, perdón, de rojito vamos a ponerlo. Toda la sangre ya la tengo a este nivel. Listo, toda la sangre la tengo a este nivel. ¿Cómo se llama en general a toda esta fase? Se le conoce como, vamos a ver si puedo cambiar de colorcito, como llenado ventricular, ¿ok? Llenado ventricular. Toda esta fase de aquí se le conoce como llenado ventricular. Llenado ventricular. Entonces, el llenado ventricular rápido, lento y contracción auricular son unas subfases del llenado ventricular. Ya, muy bien. Y Tizano me pregunta, bueno, Tiziano, perdón, toda la fase es en diástole, correcto. ¿Por qué? Acuérdate, tu corazón se llena ¿en dónde? En diástole, ¿verdad? En diástole. Entonces, sí, toda esta fase de aquí está sucediendo en diástole. Entonces, resumen, chicos, todo inicia ¿por qué? Porque a nivel, a nivel inicial tenemos que la presión ventricular, ¿listo? O mejor dicho, la presión auricular, para que se les haga más fácil, la presión auricular es mayor a la presión ventricular, ¿verdad? Porque aquí llegaba toda la sangre, llegaba toda la sangre. Es decir, que esa sangre abundante que ha llegado a nivel auricular generaba un aumento de presión. Y esta presión era mayor comparada a la del ventrículo, correcto. Esta diferencia de presiones, listo, esta diferencia de presiones ocasionaba, ¿qué cosa? Que la sangre se movilice. Movilización sanguínea. La sangre se moviliza y ocurre el llenado ventricular rápido, ¿verdad? Luego esta diferencia de presiones va disminuyendo un poco y pasamos al llenado ventricular lento. Listo. Ahora, luego, todo esto, ¿qué cosa me da? El llenado ventricular. Ventricular. Queda un poquito, un resto, ¿verdad? Un resto. Luego este resto necesitaba, como ya no hay diferencia de presiones que lo ayude a movilizarse, necesitaba un pequeño empujón. Y ese empujón se dio producto de qué? De la contracción auricular. La aurícula se contrae y ese pequeño volumen baja, ¿ok? Baja y por ende sucede el llenado ventricular completo. Ahora, Nayeli, hablando porcentualmente, el llenado ventricular rápido va a dar un 70% del volumen. El llenado ventricular lento, un 10%. Y la contracción auricular, un 20% del llenado.
¿ok? Eso. ¿Cuánto dura, Nayeli, toda esta fase? Toda esta fase, si te das cuenta que está compuesta de subfases, dura 0,5 segundos. ¿Ok? 0,5 segundos. Hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Creo que sí. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, me la hacen saber. Y todo esto está pasando ¿en qué? En diástole, Nayeli, correcto, en diástole. Pero Nayeli, la de contracción auricular, ya, la contracción auricular me está indicando el inicio de la sístole. Todavía no está sucediendo, ¿ok? Listo. Bien, entonces teníamos toda nuestra sangre a este nivel, toda nuestra sangre a este nivel, correcto. Ahora, paréntesis, paréntesis, algo que me olvidaba decirles para que más adelante no se me confundan. Cuando el corazón se estaba llenando a nivel de la aurícula, correcto, se estaba llenando a este nivel y todavía no había ocurrido el llenado, ¿listo? Todavía no había ocurrido el llenado ventricular. Vamos a imaginar, como tú ya sabes, todo es un ciclo y antes de esto ya había sucedido un ciclo cardíaco, ¿ok? Y tú vas a ver que más adelante lo vamos a explicar cuando ya lleguemos a la fase de eyección. Cuando se inyecta ya la sangre del ventrículo hacia la arteria, ¿listo? Hay un remanente de sangre. A eso se le conoce como volumen residual, ¿ok? Volumen residual. Y ese volumen residual es de 50 mililitros, ¿ok? Dejémoslo ahí. Ahorita vamos a desenglobar básicamente toda esta idea mejor, ¿ok? 50 mililitros de volumen residual. Luego bajaba, ¿qué cosa? Por el llenado ventricular rápido, el 70% del volumen. Luego bajaba llenado ventricular lento, 10%. Y luego bajaba el 20% a través de la contracción auricular. ¿Y cuál era mi resultado? Volvemos. A ver. Volvemos. Todo mi ventrículo se haya llenado, ¿verdad? Se haya llenado. Listo. Tenemos ahí. Entonces, pasamos a la siguiente fase. Entonces, Nayeli, la primera idea que yo tengo de aquí es que la presión ventricular en este momento es mayor que la presión auricular. Correcto, claro, porque al inicio primero teníamos la sangre a este nivel, sino a nivel auricular, y eso me generaba mayor presión. Y a comparación del ventrículo que no tenía nada, salvo el volumen residual que tampoco era tan grande que digamos, ¿listo? Generaba una diferencia de presiones, ¿sí o no? Donde ¿quién ganaba? La aurícula, porque tenía toda la sangre a este nivel, correcto. Ahora, toda esta sangre que ya pasó al ventrículo intercambia las cosas. En este caso tenemos un aumento de presión a nivel ventricular a diferencia de la presión auricular, ¿verdad? Correcto. Entonces, la primera idea es que la presión ventricular en este momento, luego del llenado ventricular, es mayor que la presión auricular. Auricular. Listo. Ahora, entonces, Nayeli, si se genera aquí una diferencia de presiones igual que al inicio, ¿te acuerdas? Si se genera, la sangre, por ende, podría movilizarse, Nayeli. Correcto. Pero ¿qué sucede? Sucede el fenómeno sonoro, es decir, un cierre de válvulas. ¿De quién? De las válvulas auriculoventriculares. En este caso, ¿quién es esta válvula de aquí? La tricúspide. ¿Ok? Entonces, la sangre no se moviliza porque esta válvula de aquí se cierra y se cierra de golpe y es por eso que ocurre el primer ruido cardíaco. ¿Ok? Primer ruido cardíaco. Listo. Ahora, ya Nayeli, se cerró la válvula. Entonces continuamos. ¿Qué otra cavidad puede ayudarme para que la sangre salga? Esta de acá, ¿verdad? La pulmonar. Correcto, Nayeli. Pero ¿qué sucede? Y préstenme atención aquí, por favor. Que la presión del ventrículo aún aún no es mayor que la presión arterial, ¿ok? Aún no es mayor que la presión arterial. Entonces, la presión ventricular en este lado es menor que la presión arterial. Ah, entonces,
No existe una gradiente de presión todavía que me permita que la sangre de mi ventrículo pase a la cavidad arterial en este entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta fase, chicos? Contracción. Vamos a ponerlo mejor con letritas. Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque iso se referencia a una igualdad de presiones, ¿correcto? Básicamente no existe una diferencia de presiones y es por eso que el volumen sigue igual. El volumen no cambia, es decir, la sangre no se moviliza. Listo. Aquí no existe movilización de la sangre. ¿Por qué? Porque la presión ventricular no supera a la presión arterial. Sí superó a la presión auricular y es por eso que se cerraron las válvulas. Pero hablando arterialmente, esta presión que existe a este nivel es superior a la que tiene el ventrículo. Y es por eso que la sangre no se moviliza. ¿Ok? A este, ¿cómo se llama? Contracción isovolumétrica. ¿Cuánto dura, Nayeli? Dura 0,1 segundos. Segundos. Listo, chicos. De aquí alguna pregunta, consulta, chicos, chicas, duda. Ya, creo que no. Entonces, pasamos. ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder la sístole. La contracción isovolumétrica sucede durante la sístole, durante los primeros inicios. ¿Por qué se acuerdan? Aquí en la contracción auricular ya está sucediendo la sístole. Y aquí estamos como en la mitad de la sístole. ¿De acuerdo? Entonces, Nayeli, ¿cuándo sucede la sístole? En esta tercera fase de acá. ¿Ok? ¿Cómo así, Nayeli? La sístole le va a dar ese empujón, ese aumento de presión que le faltaba al ventrículo para que pueda superar al arterial. Entonces, en esta fase de aquí, la presión ventricular sí va a ser mayor a la presión arterial. ¿Por qué? Porque el empujoncito que le da la sístole le está ayudando. Entonces, ahora sí sucede qué cosa? Un gradiente de presiones, es decir, una diferencia de presiones. Y esto, por ley, ¿qué ocasiona? ¿Qué ocasiona? El movimiento de la sangre. El movimiento de la sangre. Correcto. Entonces, la sangre que estaba del ventrículo pasa a la arteria. Se ocurre, o mejor dicho, pasa lo que conocemos como, a ver, vamos a poner acá, aquí está, el periodo de eyección. De eyección. Esta vendría a ser la tercera fase del ciclo cardíaco, el periodo de eyección. ¿Cuánto dura el periodo de eyección, Nayeli? El periodo de eyección va a durar 0,2 segundos. 0,2 segundos. Ahora, también tiene subfases. ¿Cómo así, Nayeli? ¿Se acuerdan que el llenado ventricular tenía subfases? El llenado ventricular rápido y el lento, y luego la contracción auricular. En caso del periodo de eyección, tenemos un periodo de eyección rápido y un periodo de eyección lento. Básicamente lo mismo. La sístole, cuando le ayuda al ventrículo a superar la presión de la arteria, ¿listo? Lanza, eyecta esa sangre con mucha fuerza y ocurre el periodo de eyección rápido. Y luego esa fuerza va perdiéndose un poco y sucede el periodo de eyección lento. Y luego entonces, Nayeli, ya no hay sístole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había rápido, lento. Entonces lo que sigue es básicamente que ya no hay nada, correcto. Y eso lo que ocasiona es que a este nivel ocurre lo que anteriormente les mencionaba, el volumen residual. Aquí queda un pequeño remanente, un pequeño volumen residual. ¿De cuánto? De 50 mililitros. ¿Ok? 50 mililitros. ¿Ok? Entonces de ahí se origina, de ahí viene el 50 mililitros que luego le va a esperar a la sangre que va a venir el ventrículo, producto de quién? Del llenado ventricular. ¿Ok? Listo. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, hasta ahí?
Creo que no. Pasamos entonces a la siguiente. Ahora, ya, Nayeli, tenemos entonces toda la sangre a este nivel. Correcto, aquí está toda la sangre. Ya. Ahora, esta sangre entonces, Nayeli, aumenta la presión a este nivel. Y aquí, que solo tenía este 50 mililitros, listo, esta presión del ventrículo ya no es nada, ¿sí o no? Ya no es como que tan importante. Entonces, ¿qué se genera? Si aquí tengo mayor presión que aquí, una gradiente de presiones. Ah, entonces, Nayeli, ¿cuál sería el resultado? La movilización de la sangre. Pero mi corazón evita esto, porque mi corazón quiere que la sangre siga su rumbo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede el segundo ruido cardíaco, que se origina ¿por quién? Por el cierre de las válvulas. ¿Qué válvulas? Sigmoideas o también llamadas semilunares. Si estoy en el lado del corazón derecho, me refiero a la válvula pulmonar. Y si estoy en el lado izquierdo, a la válvula aórtica. Acuérdate, te vuelvo a decir que todo lo que te estoy explicando sucede en ambos lados, en ambos hemisferios, tanto derecho como el izquierdo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, Nayeli, se eyecta la sangre, listo, ya se cerró esto de aquí y se eyecta, toda la sangre sigue su rumbo. Y luego, como resultado, entonces, ¿cómo está tu ventrículo? Acuérdate que todas estas fases hablan, su primer protagonista es el ventrículo. Entonces, si se ya eyectó la sangre y la diferencia de presiones está ocurriendo aquí a nivel arterial, ¿cómo está tu ventrículo? Relajado, ¿verdad? Porque la sístole ya pasó. ¿De acuerdo? Entonces, esta fase de aquí, ¿cómo se va a llamar? Relajación isovolumétrica. Y ya está, chicos. Relajación isovolumétrica. Y esas son las cuatro fases muy importantes del ciclo cardíaco. ¿Alguna duda, alguna consulta de acá? Igual vamos a ver fase por fase a continuación. ¿Ok? Duda, consulta, pregunta existencial. Creo que no. Ya. Pasamos entonces. Aquí. Ahora sí vamos a borrar un ratito todas las anotaciones. Listo, borramos todas las anotaciones. Entonces, yo en ese graficado, miren, esto de aquí, esto de acá, que aquí este grafiquito les va a ayudar a ustedes a entender las cosas puntuales e importantes. ¿Ok? Primero, estábamos en la fase de llenado ventricular. Acuérdate, la sangre venía, el retorno venoso venía por la vena cava inferior y también por la vena cava superior, ¿verdad? Llenaba todo tu aurícula, listo, llenaba todo tu aurícula. ¿O había un qué cosa? Un aumento de presión. Este aumento de presión, ¿en qué me resultaba? En que la presión auricular es mayor que la presión ventricular. ¿Y esto qué me ocasionaba? Una gradiente, una diferencia de presiones. Y tú te acuerdas que la diferencia de presiones, o básicamente el flujo, es igual a la diferencia de presiones. Entonces, la diferencia de presiones me va a dar primero, la apertura de estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricúspide y aquí la mitral, correcto. Y sucede qué cosa? El movimiento de la sangre. Entonces la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, pasa. Pero este paso se da a través de tres subfases, ¿verdad? Primero, cuando las válvulas se abren de golpe, sucede un llenado ventricular rápido. Y luego va perdiendo fuerza, pongámosle, y sucede el llenado ventricular lento. Y al final queda un poco de volumen a este nivel, un poco de volumen que no puede bajar. ¿Por qué? Porque ya no existe diferencia de presiones, porque aquí a este nivel el volumen sanguíneo ha estado ocupándolo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que una estructura muy importante a este nivel, en la desembocadura de la vena cava superior, que es el nodo sinusal, ocasiona este impulso, que es el impulso potencial cardíaco, potencial de acción. ¿Ok? Entonces, inicia, mira, aquí está, mira, llenado rápido, aquí está, por eso te digo que este gráfico es muy importante. Llenado rápido, llenado lento, y luego, ¿qué sucede? La sístole, perdón, sí, la sístole auricular o también la contracción auricular. Todo durante la diástole. La sístole auricular me va a dar, ¿qué cosa? El inicio
de la sístole en general. ¿Ok? Ahí está. Por eso este grafiquito a mí me encanta este grafiquito. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que sucede en el llenado ventricular. ¿Cuánto dura? 0,5 segundos. Entonces, tú ya has visto la duración, ¿sí o no? Mira, el primero duraba ¿cuánto? 0,5 segundos. El segundo 0,1. El tercero 0,2. Y el último 0, no les dije, perdón, 0,1. ¿Ok? 0,1. ¿Quién dura más? La fase de llenado ventricular. ¿Ok? Otra pregunta que les pueden hacer. ¿Qué fase dura más? La fase de llenado ventricular. ¿Ok? Ahí está. En el llenado ventricular rápido bajaba un 70% del volumen, en el lento un 10% y la contracción auricular me daba un 20%. Listo. ¿Consultas, dudas de esta fase? Creo que no. Ya, pasamos. Vamos a borrar. Listo, borramos. Aquí. Entonces, a este nivel ya teníamos que había bajado toda la sangre, ¿verdad? Toda la sangre. Ahora, toda esta sangre que ha bajado, entonces aumenta la presión ventricular. Entonces, la presión ventricular es mayor a la auricular. Correcto, porque a nivel de la aurícula, pues ya se vació toda la sangre, ¿verdad? Y acuérdate que todo esto es en microsegundos, mira. No es que tu aurícula está mucho tiempo sin sangre, no, esto es muy rápido, correcto. Entonces, en una microsegundo, tu aurícula se encuentra vacía. Y esa diferencia de presiones, y es por eso que te vuelvo a recalcar, que básicamente todo el ciclo cardíaco es un juego de presiones, ¿ok? Bien, entonces, esta diferencia de presiones que se ha generado, listo, aquí está, mira, por gradiente de presiones. La sangre va a tratar de regresar a la aurícula, ¿ok? Va a tratar de regresar. Pero ¿qué sucede? El cierre de válvulas auriculoventriculares. Y eso me origina ¿qué cosa? El primer ruido cardíaco. Y aquí está, miren, en el gráfico, en la forma de corazoncito. Primer ruido cardíaco. ¿Qué sucede dónde? Todo este proceso, ¿cómo se llama? Contracción isovolumétrica. ¿Ok? Antes, ¿cuál es la fase que precede al primer ruido cardíaco? La sístole auricular. ¿Dónde se encuentra o en qué fase ocurre el primer ruido cardíaco? Contracción isovolumétrica. ¿Por qué se le llama contracción isovolumétrica? ¿Por qué? Porque el volumen, no, en este caso el volumen sanguíneo no se va a movilizar. ¿Por qué, Nayeli? Porque si bien tengo un aumento de presión ventricular a este momento, ¿correcto? La presión arterial supera aún la presión ventricular, ¿ok? Supera aún. Entonces, la presión ventricular es menor que la arterial. Si bien superó a la auricular, y es por eso que se cierran las válvulas, aún no supera la arterial. ¿Ok? Entonces, al ser menor la presión ventricular, no se abren las válvulas sigmoideas. ¿Ok? Y es por eso que aún no ocurre aquí la eyección. Ahora, nuestro ajolotito nos dice que el volumen que pasó en el llenado ventricular es de 70 mililitros. ¿Qué quiere decir eso, Nayeli? Que el volumen que ha bajado de la aurícula al ventrículo es 70 mililitros. ¿Ok? Básicamente, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento y la sístole auricular te dan 70 mililitros. Bajan 70 mililitros. Pero tú te acuerdas que aquí había un volumen residual del anterior ciclo que ocurrió, ¿verdad? Un volumen residual, ¿de qué? De 50 mililitros. Entonces, genera que en el ventrículo la suma de lo que estaba del anterior ciclo más lo que bajó sea del total de 120 mililitros. Solo sumas, ¿ok? Listo. Y este 120 mililitros se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la sangre no pasa a la arteria. ¿Por qué? Porque la presión ventricular no es lo suficientemente mayor como para poder abrir las válvulas sigmoideas. Entonces el volumen se mantiene constante y es por eso que se le llama contracción isovolumétrica. ¿Ok? ¿Alguna duda? Consulta, chicos. ¿Cuánto dura toda esta fase? 0,1 segundos. ¿Duda? ¿Consulta? No, pasamos entonces. Ya. Esta fase de aquí,
Entonces teníamos toda la sangre ventricular a este nivel. Correcto, Nayeli. Ya. Toda esta sangre ventricular, bien, va a llegar a un punto, ¿listo? En el que tiene que superar la presión arterial. ¿Listo? Y para esto sucede la sístole. Mira, si te das cuenta, el periodo de eyección, que es esta fase de aquí, ya sucede durante la sístole. Mira, aquí está la sístole. Bien, entonces la sístole, bien, le va a ayudar, le va a dar ese empujoncito que necesitaba para poder superar la presión arterial. Entonces, a este momento, la presión ventricular se vuelve mayor a la presión arterial gracias al impulso sistólico. Entonces, se genera ¿qué cosa? Una diferencia de presiones. Y esta diferencia de presiones ocasiona la movilización de sangre y por ende la apertura de válvulas sigmoideas. Se abre en la válvula pulmonar, se abre la válvula aórtica, ¿ok? Y la sangre pasa del ventrículo a la arteria. Listo. Resumen, por presión ventricular se abren las válvulas aórticas y pulmonares y la sangre pasa a las arterias aórticas y pulmonar. Esto es lo que sucede en el periodo de eyección que dura 0.2 segundos. Ahora tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos subfases. Básicamente la eyección rápida y la eyección lenta, que también se le conocen como máxima eyección y eyección reducida. ¿Ok? Listo. Primero, porque hay un aumento de presión grandísimo, listo, la válvula se abre de golpe y esta sangre sale disparada, entre comillas, ok, sale eyectada con mayor fuerza y es que sucede la eyección rápida. Y luego va perdiendo fuerza porque el volumen ya se está escapando, listo, y sucede la eyección ventricular lenta, ¿verdad? Y luego, Nayeli, cuando ya no existe ningún periodo de eyección, aquí se queda un poco del volumen, ¿verdad? Un poquito, que es el volumen residual, que es de 50 mililitros, que se sumaba a los 70 del llenado ventricular y que me daba 120, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna duda, consulta de aquí? Digo que no. No, correcto. Muchas gracias, Tiziano. Entonces, pasamos ya. Aquí, ¿qué sucede? Tenemos que toda la sangre ha pasado a nivel arterial, correcto. Entonces, ya no tengo un aumento de presión, ya no hay presión ventricular y sucede la relajación ventricular. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la presión dentro del ventrículo. Listo. En este caso, la presión ventricular es menor que la arterial. Entonces, ¿qué cosa, Nayeli? Existe una diferencia de presiones otra vez. Por eso todo es un juego de presiones. Y la sangre va a querer, ¿qué cosa? Regresar al ventrículo. Pero el corazón le dice, no, eso no va a suceder porque se cierran, ¿quiénes? Las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares. ¿Quiénes son? Las válvulas aórticas y las válvulas, bueno, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿ok? Y el producto de ese cierre de válvulas aórtica y pulmonar te origina el segundo ruido cardíaco. Y aquí lo tienes. Segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Listo. ¿Qué se da dónde? En la relajación isovolumétrica. ¿Qué sucede durante qué? La diástole. ¿Ok? La diástole. ¿Cuánto dura? 0.1 segundos. Ahora, mira, dice, el ventrículo tenía 120, correcto, ¿se acuerdan? Bajaron 70 mililitros, se quedaron 50 mililitros del anterior, ¿listo? La suma hace 120, ¿verdad? Pero bombea 70 mililitros y queda un volumen residual de 50, ahí está, listo. Constante durante toda la fase, y es por eso que esta fase de aquí se llama isovolumétrica, relajación isovolumétrica. Y luego vuelve a empezar el ciclo, ¿ok? Ahora, ¿alguna consulta de aquí, duda? Así sucede básicamente todo el ciclo cardíaco. Lo que quiero que sepan aquí es que, Nayeli, ¿por qué la sístole auricular está subrayada de amarillito? Cuando tú revises bibliografía, te van a decir, listo, te van a decir que el ciclo cardíaco empieza específicamente en esta subfase de aquí, que es la sístole auricular. Básicamente, ¿cómo lo entiendes? Que la bibliografía
cuenta el inicio del ciclo ventricular, del ciclo cardíaco, perdón, justamente cuando sucede el llenado completo del ventrículo. ¿Te dabas cuenta? Listo, que aquí faltaba como llenar un poco del volumen, ¿sí o no? Tu aurícula se contrae, o ocurre la sístole auricular y este volumen pasa y llena todo tu ventrículo. Entonces, para la bibliografía, cuando tienes a todo tu ventrículo lleno de sangre, listo, ahí es donde inicia el ciclo cardíaco. Entonces, ¿en qué fase inicia el ciclo cardíaco para la mayoría de bibliografías? En la sístole auricular, ¿ok? Para azares de que tú me logres entender básicamente todo el ciclo cardíaco, te he empezado a enseñar desde el llenado ventricular, ¿ok? Pero para la bibliografía, te voy a repetir, ¿dónde inicia? En la sístole auricular, cuando el ventrículo se encuentra lleno. Te vas a dar cuenta que todo el ciclo se basa en este personaje principal que es el ventrículo, ¿ok? Listo, chicos, dudas, consultas de aquí para pasar ya a lo que sería básicamente un resumen para que ustedes lo vean de acuerdo a cómo iniciaría según la bibliografía y podamos ya terminar. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, consultas? Creo que no. Bien, vamos al resumen entonces. Resumen con los dos gráficos importantes que tienen que llevarse del ciclo cardíaco, este de aquí y este de acá abajo. Ahora, todo empezaba por, según la bibliografía, la sístole auricular, ¿verdad? Pero para que antes suceda la sístole auricular teníamos el llenado, listo, el llenado. Entonces, Nayeli, imaginemos que ya pasó el llenado rápido, el llenado lento, listo. Quedaba, mira, aquí está un pequeño cachito de volumen sanguíneo. ¿Sucede qué cosa? La contracción o sístole auricular, que deja pasar ¿cuánto del porcentaje, chicos? ¿Cuánto del porcentaje sanguíneo dejaba pasar la sístole auricular? 10, 70%. ¿Cuánto dejaba pasar? Muy bien, Milagros, exacto, el 20%, el 20%. El 20% del volumen dejaba pasar la contracción auricular. ¿Por qué? El 70, quién lo ponía? El 70% era del llenado ventricular rápido. El 10% del llenado ventricular lento, ¿verdad? Y el 20% de la sístole o contracción auricular. Entonces, sucedía la contracción auricular, todo esto, ¿por qué? Porque la presión de la aurícula era mayor que la presión ventricular, ¿verdad? Todo este movimiento de sangre se dio básicamente por este principio, ¿listo? ¿Y duró cuánto? 0.5 segundos. Bien. Listo. O sea, obviamente vamos a ponerle 0.5 segundos porque pertenece al llenado ventricular. ¿Ok? Por ejemplo, el llenado ventricular, aquí también le ponemos 0.5 segundos. Listo. Les voy a repetir, les estoy enseñando, les estoy volviendo a enseñar, mejor dicho, de esta forma para que entiendan la bibliografía cuando ustedes agarren su libro de fisiología. ¿Ok? Listo. Entonces, para la bibliografía empezó de esta forma. Luego, todo este volumen que se encuentra dentro de tu ventrículo, listo, ejerce una diferencia de presiones, ¿verdad? En este caso, lo que va a ocasionar es que la presión del ventrículo es mayor a la presión auricular, ¿verdad? Ahora sí el ventrículo le dice te gané. Listo. Pero recordemos que esa presión ventricular aún es menor que la presión, ¿qué cosa? Arterial, ¿sí? La presión arterial que se encontraba a este nivel. Listo. Tenemos estos dos principios. Entonces, esta diferencia de presiones, listo, va a querer que la sangre del ventrículo pase a la aurícula, porque a ella sí le gana en presión. Entonces, ¿quién evita esto? El cierre de válvulas auriculoventriculares. ¿Quién? Tricúspide y mitral. Tricúspide y mitral. ¿Y esto me ocasiona qué cosa? El primer ruido cardíaco. ¿Ok? Primer ruido cardíaco. ¿Cuánto dura esta fase? 0.1 segundos. ¿Ok? 0.1 segundos. Sístole auricular, estamos a inicio de la sístole a términos de la diástole. ¿Te das cuenta? El grafiquito de abajo te permite ubicarte. Contracción isovolumétrica, que es lo que acabamos de revisar.
él o esa fase ya se encuentra en sístole, ¿verdad? Ya se encuentra en sístole. Y aquí lo importante es qué cosa que sucede el primer ruido cardíaco. Listo. Luego, ¿qué sucede? Va a llegar un punto, mira, aquí ya sucede la sístole cardíaca, ¿bien? Y esta sístole le va a ayudar a que el ventrículo ahora sí pueda aumentar su presión. Y la presión ventricular ahora sí le va a ganar, va a ser mayor a la presión arterial. Listo. Bien. ¿Y lo que ocasiona qué cosa entonces? El movimiento de la sangre, ¿verdad? Movimiento de la sangre. Listo. ¿Por qué? Porque hubo apertura de válvulas. Apertura de válvulas. ¿De válvulas? ¿De quién? Las válvulas sigmoideas. Listo. Apertura de válvulas sigmoideas. ¿Cuánto dura esta fase? 0,2 segundos. Listo. Ya. La sangre entonces logró eyectarse. Se sucede el periodo de eyección o también conocido como eyección ventricular. Listo, acuérdate que había eyección ventricular rápida y eyección ventricular lenta, ¿verdad? Listo. Ahora, luego lo que sucede es que tu ventrículo, bien, tu ventrículo ya no tiene presión, ¿ok? Ya no tiene presión. Lo que va a suceder aquí es que la presión arterial, en este caso, se invierten, ¿no? Se invierten. La presión arterial ahora va a ser mayor a la presión ventricular. Ah, Nayeli, entonces esto me da una diferencia de presiones y por ende movilización de la sangre, correcto. Pero ¿qué hace el corazón para evitar esa movilización de la sangre? El cierre de válvulas, de válvulas. ¿Qué válvulas? De las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonar. ¿Ok? Cierre de válvulas aórtico pulmonar. ¿Y sucede qué cosa? El segundo ruido cardíaco. Ya está. ¿Cuánto dura esta fase, Nayeri? 0,1 segundos. 0,1 segundos. Ya. Y luego, ¿qué sucede? Se eyecta toda la sangre, tu aurícula se vuelve a llenar de sangre y sucede el llenado ventricular. La sangre, por diferencia de presiones, en este caso la presión auricular es mayor a la presión ventricular, esto me origina ¿qué cosa? Un movimiento de la sangre. Movimiento, el primer movimiento es rápido y el segundo es lento, ¿verdad? Listo. Y vuelve, ¿qué cosa? A pasar la contracción auricular para que baje el 20% restante y lo mismo vuelve a reiniciarse el ciclo cardíaco. ¿Ok? Bien, chicos, ¿se entendió toda esta parte? ¿Me logré dejar entender? ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? Si tuviesen alguna duda cuando lo revisan después, tal vez me la hacen, ¿ok? Ahí está mi número en el WhatsApp del grupo, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, ya, para que ya podamos terminar. Esta clase ha sido, si dan cuenta, casi una horita nomás. Bien. Entonces, para que podamos terminar, aquí les he puesto fases auriculares, fases ventriculares. Así, algunas bibliografías enseñan o redactan el ciclo cardíaco desde la vista auricular y desde la vista ventricular. Lo único que yo quiero que se den cuenta es que miren, cuando el corazón se está llenando en el llenado ventricular, ¿qué hace la aurícula? Se vacía o se vacía, ¿ok? La fase de vaciado rápido coincide con la fase de llenado ventricular rápido. La fase de vaciado lento coincide con la fase de llenado ventricular lento. ¿Ok? Básicamente, lo que está haciendo el ventrículo es llenarse y por ende lo que hace la aurícula es vaciarse. ¿Ok? Eso, chicos. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo y es por eso que muchas veces solo nos interesa lo que hace el ventrículo porque es él quien tiene la función de bomba. ¿Ok? Bien, chicos. Espero que haya sido muy clara la explicación. Si tuviesen dudas, me la pueden hacer en este momento o en este caso después, ¿no? Después de que ya ustedes revisen su clasecita. A ver, un momentito. Lea, chicos.
¿Alguna duda, consulta? Si no, ya podemos terminar la sesión, ¿correcto?